Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero reflexionar con ustedes sobre esta lectura que hemos escuchado. El centro de todas estas lecturas es precisamente crecer en la fe. La fe de los hijos de Dios, como dice hoy la lectura, la primera que hemos escuchado: por su fe Abraham obediente al llamado de Dios. Por su fe Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo. Y bueno, por su fe Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo. La fe es creer precisamente en aquello que no se ve, pero que sabemos que está allí, que es Dios, que está con nosotros y que podemos ver la grandeza de Dios en todo lo que es la creación, en todas las obras creadas. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros dudamos de estas cosas porque la fe es un regalo. Y como regalo, como don, siempre tenemos que pedírselo al Señor para que Él nos conceda y de esta manera crezcamos en la esperanza. Está bien, la esperanza no es la fe, pero sí nos lleva a crecer en esa comunión, en esa gracia y en esa cercanía con el Señor. Para ser más claro, este mensaje que en este día dedicado a la Virgen nos quiere dar el Señor, hoy nos presenta precisamente el Evangelio de San Marcos, donde nos habla que al atardecer Jesús dijo a los discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Y ese ir a la otra orilla del lago, pues les costó muchas cosas. Primero les costó tener que dejar a la gente, despedir a la gente con quienes habían estado, con quienes habían de repente estudiado las cosas de Dios, con quienes habían compartido, para tener que irse a la otra orilla y seguir también la predicación allí. Pero además de eso, el colocarse en camino, pues como nos lo dice hoy el Evangelio, le trajo algunos inconvenientes o algunos obstáculos bastante fuertes. Al subir a la barca y al ir remando mar adentro, pues vinieron los vientos, las tempestades, la barca comenzó a llenarse de agua y parecía que se iban a hundir. Mis hermanos, pues para los hijos de Dios, en la vida y en el camino que cada uno tenemos que recorrer y en la misión que tenemos, también tenemos que pasar por esas dificultades. Muchas veces nos van a hacer tambalear esa barca que se puede llamar la fe, esa barca que es la iglesia, esa barca que es la misión que cada uno de nosotros tenemos.
Y muchas veces pareciera ser que estamos allí como aislados, como que nadie está junto a nosotros. Pero ahora vamos a ver que nunca estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Y cuando comenzó toda esta dificultad para los discípulos, ellos se fueron a buscar a Jesús en la barca. Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca, en lo más alto de la barca. Y mis hermanos, aquí vemos, además de la parte divina como Dios, también vemos la parte humana. El cansancio, la fatiga, el tener que descansar, reposar un rato para recobrar las fuerzas y seguir hacia adelante. Vemos la parte humana de Jesús. Jesús estaba reclinado allí, pues entonces estaba descansando. Lo despertaron y le dijeron: ¿no te importa que nos hundamos? Y esto es una pregunta que es muy fuerte. A Jesús le importa la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que Él nos quiere hacer ver en esto es que nosotros no estamos exentos de ninguna dificultad en el mundo. Y en esta misión que tenemos, en esta misión que Dios nos ha encomendado, en esta llamada que Dios nos ha hecho, pues estamos totalmente seguros que muchas veces también esa barca va a tambalear. Pero cuando quizás nosotros pensamos que estamos solos y que quizás no hay nadie que nos defiende y que nos ayuda para vencer las dificultades, para vencer los problemas que se nos vayan presentando, pues allí está Jesús. Allí está Jesús con nosotros, porque fíjense, ante esta dificultad grande, Jesús se levanta y le dice inmediatamente al viento y al mar: cállate, enmudece. Bueno, para el mundo judío, el mar era símbolo precisamente de cosas endemoniacas. Y la forma como Jesús reprendía a los demonios era precisamente así: cállate, enmudece, no hable, ya. Entonces, son cosas muy importantes. Ese gran poder, cuando nosotros estamos solos, cuando nosotros vemos que la vida se nos vuelve de cuadritos, cuando nosotros vemos que ya no podemos dar los pasos para seguir adelante, cuando vemos que tenemos muchas cosas en contra, si abrimos el corazón a Dios y si nos dejamos guiar por el Señor también le va a decir a todas esas cosas malas: a ver, cállate, déjalo en paz, para que esta persona cumpla la misión. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede muchas veces es que el ser humano cree que tiene toda su fuerza y todo su poderío para poder responder ante las adversidades de la vida, ante los problemas. Y muchas veces el ser humano, por orgullo y soberbia, cree que solo puede salir de las situaciones. Y no, tenemos que hacer como los discípulos, salir inmediatamente en busca de Jesús para que Él venga en nuestra ayuda. Muchas personas van en busca de Jesús y eso es grandioso, pero otros no. Otros van en busca de las supersticiones, en busca del adivino, en busca del hechicero, en busca del brujo, en busca de personas que no los llevan a ningún lado, sino que los acaban de hundir, los terminan destruyendo y terminan inclusive lanzando ese plan bonito de salvación que tiene Dios para con nosotros, lanzándolo a un lado y precisamente siguiendo caminos equivocados. Pues bien, mis hermanos, dice que el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y Jesús le preguntó, y esta pregunta es un poco fuerte, pero es edificante: ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué estaban con miedo? ¿Por qué? La pregunta es un poco en calma. Y Jesús le preguntó, y esta pregunta es un poco fuerte, pero es edificante: ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué estaban con miedo? ¿Qué les estaba pasando? No sabían que yo estaba aquí. No sabían que yo estoy con ustedes.
Porque humanamente nosotros tenemos miedo. Humanamente nosotros pensamos, como no estamos acostumbrados a tener problemas, y problemas así como tan graves, tan fuertes, como no estamos acostumbrados a eso, y como el Hijo de Dios, yo sé que le llegan dificultades y problemas, pero no anda buscando problemas, sino que anda es en la construcción del reino de Dios, pues por eso tenían miedo. Pero la calma llegó una vez que Jesús está con ellos. Muchas veces nosotros pensamos, ¿será que estoy solo? ¿Será que no hay nadie que me ayude? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios quedó dormido también allá en la popa y no me escucha? ¿Será que yo no voy a salir de esta situación? ¿Será que mi vida llegó hasta aquí? ¿Será que mi vocación llegó hasta aquí? ¿Lo que Dios quiere de mí llegó hasta aquí? ¿Por qué es que me voy por un lado y me voy por el otro y por todos lados tengo problemas y tengo dificultades y tengo obstáculos? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Lo que pasa con su vida es que tiene tiempo para todo, menos para Dios, menos para Jesús. Y si nosotros no tenemos tiempo para Dios, que es el que tiene todo el poder y la fuerza para mandar a callar al enemigo, para alejar de nosotros todo aquello malo, si no tenemos tiempo para Dios, ¿cómo Dios va a obrar en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios va a traer la calma a nuestra vida? Es imposible que Dios traiga calma a la vida del ser humano cuando el ser humano no tiene un espacio para el Señor, cuando no tiene un espacio para Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que cada día crear espacios para el Señor que nacen de la oración, que nacen en la esperanza, que nacen en la caridad y sobre todo espacio que nos llevan a ser verdaderos hijos donde nosotros amamos a Dios, pero no es porque quizás es, digamos así, como una obligación, no, sino porque Dios me ha amado primero, porque Dios me ha querido primero, porque Dios ha tenido la fortaleza de perdonarme y sobre todo el amor y la dulzura de reconocer la gracia que hay en su Hijo y ha perdonado a su Hijo. Por eso, hermanos y hermanas, la invitación en este día es a buscar cada día más al Señor. Aunque tengamos dificultades y problemas, vayamos a encontrarnos con el Señor. ¿Y dónde nos encontramos? En la Eucaristía. ¿Dónde nos encontramos? En la reconciliación, en los sacramentos, en la confesión o reconciliación, en la visita al Santísimo, en la obra de caridad, en esa oración personal que hacemos en el hogar, que hacemos en la familia, en esa oración también que muchas veces es espontánea, que nosotros hacemos. Allí encontramos a Jesús. Y luego podemos entender entonces lo que los discípulos decían: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios, nada más y nada menos aquel que dio la vida por nosotros, aquel que murió en la cruz por nosotros, aquel que fue capaz de darlo todo por amor a la humanidad para conseguirnos la salvación, es decir, para conseguirnos la vida eterna. Así que en este día sábado, pues quisiera culminar esta reflexión diciendo que el Señor está con nosotros a lo largo de todo el camino. Todos esos caminos que hemos emprendido en la vida, en la iglesia, que hemos emprendido en nuestra formación, Dios siempre está con nosotros a lo largo del camino. Y que nada en la vida, si estamos con Dios, si Dios está con nosotros, nada en la vida nos podrá impedir de llegar a la otra orilla, allá a donde quisieron llegar los discípulos. Y a donde llegaron los discípulos, aunque se encontraron las dificultades y aunque el mar estaba fuerte, sin embargo, estaba Jesús en su vida y en su corazón, y eso permitió que llegaran a la otra orilla también para llevar el mensaje a aquellos hermanos que allí se encontrarían. Que el Señor fortalezca en nosotros cada día nuestra vocación y que la fe, ese don, ese regalo que Dios nos hace, crezca cada día para dar la vida en bien de nuestros hermanos. Amén.